por ayudarnos un poco a resolver dudas de Excel, porque yo soy un usuario a nivel básico desde hace 15 años. Bastante tiempo. Ya es una de estas cosas que, o sea, lo usas todos los días y sin embargo, pues como no hagas un pequeño esfuerzo, te quedas ahí un poco, ¿no? En la superficie del programa Claro, no profundizas. Y hay un montón de cosas que a lo mejor las estás haciendo, o sea, no es que las hagas mal, pero las estás haciendo mejor no de la forma más rápida, ¿no? De la forma más eficaz y pierdes claro. un montón de tiempo. Porque yo supongo que Excel debe ser de los programas más usados que tenemos en las empresas, ¿no? O sea, Yo creo que en una empresa normal que no está enfocada en un programa, por ejemplo, a lo mejor un estudio de arquitectura, pues obviamente será AutoCAD o algo de esto, pero en la inmensa mayoría de las empresas el programa que utilizan en casi todos los departamentos es Excel, ya sea en un almacén para llevar el control de las piezas que les entran o para enviar pedidos de sus productos o en el departamento de personal para llevar un registro de los trabajadores de la empresa o en un departamento financiero pues, para ver la evolución de los beneficios o de los ingresos, los gastos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un programa que se utiliza en muchísimos ámbitos. Entonces, en una empresa normal yo creo que sí, que es el que más se utiliza. yo lo uso bastante, o sea, que lo uso todos los días porque, Ah, pues, para llevar un registro de, por ejemplo, los alumnos que tengo y qué cursos tengo y las clases que ya han hecho y las que no, o qué temas hemos tratado y claro, lo tengo ahí todo en una hoja de cálculo, en diferentes hojas, ¿no? Organizadas y tal, y eso. lo uso todos los días, o sea, no hay ningún Sí. día que no abra el Excel. Pero seguramente hay un montón de cosas que hago que no las hago de la forma más eficaz y supongo que eso afecta a la productividad, ¿no? O sea, que... Claro, hombre, a nivel de empresas está claro que si usas algo muy frecuentemente, cuanto más lo domines, más productivo vas a ser porque vas a perder menos tiempo. Esto me pasa, por ejemplo, mucho en los cursos que enseño, pues yo qué sé, listas de datos que están utilizando constantemente y cuando quieren sacar conclusiones, pues muchas veces utilizan una herramienta que es la típica de los autofiltros, que ahora si quieres te enseño pues para sacar conclusiones. Bueno, pues a lo mejor lo que tardan en hacer una cosa pues todos los días o una vez al mes X tiempo y cuando les enseñas tablas dinámicas o cualquier otra herramienta ven que eso que tardan pues no sé, 3 horas lo hacen en 5 minutos. Entonces, bueno, pues hay herramientas que sí que se nota que si las conoces bien, pues puedes ahorrar muchísimo tiempo. Y eso lo Ya, veo mucho en los cursos, que muchas veces te dice la gente, joder, si lo hubiese sabido yo antes. Claro, pues es el problema, que muchas veces en Excel no es solamente usarlo, sino el saber que hay herramientas que puedes utilizar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si no das con ellas, pues no las vas a ver jamás. porque yo te he ido, o sea, claro, de los cursos que tú haces y que, bueno, más o menos yo estoy un poco al corriente de los cursos que haces por la página web y demás, pero, y sabes un poco que existe, pero yo no sabría lo que es, o sea, realmente las tablas dinámicas, por ejemplo, o sea, me Claro, suena, creo que alguna vez he llegado a verlo, ¿sabes? Pero luego no lo aplico, claro. ¿sabes? Pues mira, si quieres te enseño un pequeño ejemplito de para qué te puede servir una tabla dinámica, ¿vale? Genial. Mira, voy a abrir un fichero, ahora comparto la pantalla y lo veis y te lo muestro. Voy a encontrar el fichero primero. A ver, aquí está. ¿Qué sería este? Vale, voy a compartir mi pantalla. ¿Qué sería esta? Vale, ahora estás viendo la pantalla, ¿no? Sí, Vale, pues mira, esta sería la típica lista de datos. No sé, vamos a suponer que es una empresa que es de transportes, ¿vale? Y tiene una hoja de cálculo en la que cada fila representa una avería que ha tenido uno de sus conductores, ¿vale? Pues entre la fecha tal, el conductor cual, en el sitio, en una carretera, pues tuvo una avería mecánica, estuvo 45 minutos inmovilizado, las piezas costaron esto, la mano de obra costó esto, etcétera, etcétera. Y así va metiendo, una persona va registrando una avería en cada fila. Claro, cuando tienes esta información,
llega un momento en que quieres extraer conclusiones. Por ejemplo, ¿cuál es el conductor que más averías ha tenido? ¿No? Esa sería la pregunta así más normal, o el que menos averías ha tenido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tú no sabes tablas dinámicas, ¿cómo se hace esto normalmente en una empresa que no conoce tablas dinámicas? Pues lo que hace es utilizar la herramienta típica de los autofiltros, de poner estos simbolitos y decir, a ver, el conductor, pues voy a coger a Abascal, pues cojo solo a Abascal, le voy a aceptar. Pues tiene 4 filas, quiere decir que ha tenido 4 averías, ¿vale? Ahora me voy al siguiente, me voy a Antón. ¿Tiene 3 filas? Pues ha tenido 3 averías. Claro, esto cuando no sabes tablas dinámicas, ¿qué te supone? Pues que si yo tengo que ir conductor a conductor viendo cuántas filas me aparecen, pues hombre, si tengo 3 conductores lo hago rápido, pero en este caso fíjate la cantidad de conductores que hay. Pues me voy a tirar aquí bastante tiempo. Claro. ¿Qué es lo que me hace una tabla dinámica? Pues justamente esto me lo hace en nada. Yo quito los autofiltros, ¿vale? Le digo que quiero crear una tabla dinámica, le digo que me lo cree en una nueva hoja de cálculo, me genera este cuadro de diálogo con la estructura, le digo que los conductores me los quiero llevar aquí y, por ejemplo, la fecha me la quiero llevar aquí. Ya está. Ya sé que Abascal ha tenido 4 averías, Antón 3, Andrés 1. Esto además puedo coger botón derecho y lo ordeno de mayor a menor. Ya sé que el que más averías ha tenido 7, voy a hacer esto un poco más grande para que lo veas mejor, que Velasco ha tenido 7 averías, Chávez 5, es decir, lo puedo ordenar, puedo extraer información. Eso es lo que nos va a hacer una tabla dinámica, extraer información de esta lista de datos. Y tú, esa lista inicial que tenías, claro, ya tiene unas características, porque ¿cómo tiene que ser esa tabla inicial? Porque veo que tienes, por ejemplo, las características estas de mecánica y tal, son celdas de opciones, ¿no? Eso es. Es decir, esta es, como si dijéramos, la información base. Yo aquí pongo información que me es útil, que es necesaria. Cuando yo quiero registrar, como en este caso, las averías, ¿vale? Pues pongo la fecha de la avería y cada dato lo pongo en una columna. Pues una columna va a ser la fecha. Entonces, ¿dónde se va a poner la fecha que ha tenido lugar la avería? En otra columna, el nombre del conductor. En otra columna, el lugar donde ha tenido lugar la avería. Habrá a lo mejor campos que sean más necesarios que otros. Por ejemplo, este del lugar, en nuestro caso, no nos sirve para nada. Para la persona o para la empresa que esté realizando esta lista de datos, pues el lugar donde ha tenido la avería puede ser interesante, porque luego puedo querer saber, bueno, y de todas las averías que ha tenido Antón, ¿cuántas han sido en carretera? ¿Cuántas han sido en autopista? ¿Cuántas han sido en caminos, no sé, de tierra? Cosas así. Si no tiene este campo, nunca va a poder saber si las averías han tenido lugar en una autopista, en una carretera o en cualquier otro sitio. Es decir, cada campo me va proporcionando información. Esa información luego la voy a poder utilizar dentro de mi tabla dinámica. Este tipo de celda, es que ten en cuenta que yo estoy a un nivel muy básico. O sea, las celdas esas son celdas de estas de opción, ¿no? O sea, de que tú la creas primero y luego cuando la rellenas te da a elegir entre las opciones que hayas definido tú o lo escribes con texto. Puede ser. Esa es otra herramienta muy utilizada en Excel. Eso que comentas tú se utiliza cuando yo quiero, por ejemplo, vamos a suponer que somos la persona que tiene que rellenar esta lista de datos. Vamos a suponer que a día de hoy, 5 de octubre del 2021, yo, Jaime, he tenido una avería. ¿Dónde? Pues venga, en una autopista. Y ahora, claro, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo que teclear la información, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que hay veces que pueden ponerme autopista, hay otras veces que pueden ponerme autovía, hay otras que me pueden poner, Claro. es decir, distintas formas de referirse exactamente a lo mismo. O que te lo ponga con minúsculas o algo así, ¿no? Bueno, en este caso las minúsculas no sería mucho problema porque Excel no discrimina entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Vale. Pero me lo pueden poner acentuado, es decir, imagínate que es autovía. Unas veces me las pueden poner con acento, otras sin acento. Si cometen faltas de ortografía, a lo mejor vamos a suponer que sería muy fuerte, pero me ponen autovía con B, con V. Si yo quiero evitar que me pongan una misma cosa de distintas formas, por errores ortográficos o
distintas formas de escribir, es donde se utiliza esa herramienta que te comento. Esa herramienta se llama validación de datos. La validación de datos, por ejemplo, voy a hacérselo para estas celditas, lo que se hace es decir, yo a estas celdas quiero que se aplique una validación de datos. Validación de datos está aquí, validación de datos, y le digo, no, yo no quiero permitir cualquier valor. Quiero que esto salga de una lista y esa lista la escribo o la cojo de otro sitio. Si la tuviese, por ejemplo, en otra hoja de cálculo, podría decirle pues la información que vaya de la celda tal a la celda cual y ya no tendría que escribir nada. Si no la tengo en otro sitio, pues entonces tengo que escribir yo, por ejemplo, autopista, punto y coma, carretera, creo que es el punto y coma, ahora lo comprobaremos. Autopista, carretera y yo qué sé, y camino de tierra, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a suponer que son las tres opciones que tenemos. Podríamos también añadir autovía, por ejemplo, si nos interesa. ¿Vale? Le damos a aceptar y ahora fíjate que cuando me pongo encima me aparece este simbolito. Si hacemos clic en este simbolito, me aparecen las cuatro opciones que he introducido. Esto hace que yo solo pueda seleccionar uno de los elementos de esta lista. ¿Vale? Si es como un formulario de estos de... Exacto. Eso de una gestión burocrática, ¿no? De cuando haces... Eso es. Efectivamente, es que yo pueda seleccionar algo de una lista. Si yo lo escribiera, ¿vale? Si por ejemplo pongo carretera, ¿vale? Pues sí que me lo coge. No tengo por qué siempre seleccionar de la lista. Pero si cojo una cosa distinta, por ejemplo, pista, ¿vale? Y le doy al enter, pues eso no me lo deja introducir. ¿Por qué? Porque no forma parte de los elementos que están en mi lista. ¿Vale? ¿Esto para qué se utiliza en las empresas? Pues para evitar que las personas cuando están rellenando datos, rellenen datos que no sean congruentes, que no sean coherentes. ¿Vale? Si están en la columna del lugar, pues que me permita introducir distintos lugares, no que de repente me pongan el nombre de una persona o el DNI de una persona o una cosa que no tenga nada que ver con la columna que yo estoy introduciendo el dato, ¿vale? Y esto solo se puede conseguir con esta herramienta, con validación de datos. Esta herramienta se puede utilizar, pues, cada vez que queramos controlar la información que nos vayan a poner en una celda. Por defecto, como ves, si yo me voy a una celda cualquiera y le doy a validación de datos, ¿qué me aparece aquí? Cualquier valor. ¿Por qué? Pues porque por defecto yo puedo poner cualquier valor, un texto, un número, una fecha, lo que yo quiera, ¿vale? Porque me está diciendo que se permite cualquier valor. Pero si yo quiero que en ciertas celdas no se permita cualquier valor, pues lo único que tengo que hacer, por ejemplo aquí, la selecciono, voy a validación de datos y le digo no, yo a partir de ahora en estas celdas solo vas a poner un número entero, que esté. Imagínate que queremos controlar que nos pongan la edad de una persona, ¿vale? Pues la edad de una persona como mínimo va a ser 1 y como máximo vas a suponer 99 años, aunque hay gente que vive más de 99 años, pero vamos a suponer que no es lo normal, ¿vale? Entonces le damos a aceptar, le voy a poner bordes para luego acordarme que son estas en las celdas donde he puesto la validación de datos. ¿Y eso qué es lo que me permite? Pues que ahora en estas celdas solo voy a poder poner un valor que esté entre 1 y 99. Si yo pongo 200, ¿una persona puede tener 200 años? Pues hombre, no. Pues no me deja, ¿vale? Me da un error, me dice que no coincide con las restricciones de validación. Este mensaje de validación de este cuadro de diálogo, el mensaje se puede modificar, se puede poner, oye, que has puesto un número que no está acorde a lo establecido, ¿vale? Se puede personalizar el mensaje, pero bueno, lo que me sirve es que si yo pongo un número coherente, la edad de una persona sí que puede ser 34 años, pues eso sí que me deja introducirlo. Pero si pongo incluso un número negativo, pues obviamente no me deja introducirlo. Es decir, con validación de datos podemos controlar lo que nos vayan a introducir en las celdas. Y de esta forma, pues mi información será mucho más consistente, será coherente y me servirá luego para que cuando haga los típicos autofiltros, pues la información que me aparezca sea válida. No me aparezcan aquí cosas raras, ni autopista escrita 5 veces distintas o valores que no me sirven para absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, para eso se utiliza la validación de datos.
Es una herramienta muy, muy utilizada en Excel, ¿vale? Precisamente porque es la única forma de controlar lo que me pueden introducir en una celda. Claro, no, a mí me sería muy útil y lo podría estar usando ya para muchas cosas, porque por ejemplo para, yo que sé, asignar niveles en un Claro, curso y los niveles hay 15 posibilidades y ya está, entonces luego no tienes que estarlo escribiendo eso y, es. y te queda todo además homologado, ¿no? Lo que tú dices, no te puedes equivocar, ¿ya? Claro. Pero aunque no sea con validación de datos, tú puedes crear también la tabla dinámica, ¿no? No te exige que tengas eso, claro. La tabla dinámica es totalmente distinta, es independiente de la validación de datos. La validación de datos se utiliza para que la información que se introduzca en una celda sea la que yo quiera controlar. Ya. ¿Vale? Y otra cosa es que luego la tabla dinámica va a analizar toda la información que hay en mi lista de datos. Ujú. ¿Vale? Eh, entonces, para lo de crear la tabla dinámica, que antes no lo vi bien, ¿desde qué menú lo hacías? Uy, perdón, voy a quitar esto. Desde aquí, me pongo encima de la lista de datos y voy aquí a insertar. Ah, insertar. Bueno, aquí me lo pone en inglés, no sé por qué, pivot table. Debería aparecer tabla dinámica, pero bueno, no han debido de traducirlo correctamente. Ujú. Se le da aquí, tabla dinámica, ¿vale? Y veis, ya me aparece el rango, ¿vale? Eso también es importante. Muchas veces la gente, cuando va a crear una tabla dinámica, no se preocupa de comprobar que está cogiendo todos los datos, ¿vale? Vemos que aquí está cogiendo el rango de A1 a I63, ¿vale? Si nos desplazamos con la barra de desplazamiento vertical, vemos que efectivamente sí que está cogiendo todos los datos. Y esto es algo que yo siempre intento explicar que la gente se tiene que fijar, por ejemplo, si yo aquí inserto una fila en blanco, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo mismo, insertar tabla dinámica, ¿vale? Esto me lo sigue poniendo y yo puedo decir, ah, pues estará bien, ¿vale? Pero claro, si te fijas, bueno, que esto no se ve muy bien, no, llega ahora hasta la fila 53, no hasta la 63. Claro, esto es un problema, ¿por qué? Porque si llega hasta la fila 53, ¿qué pasa con el resto de los datos? Ya se queda Pues que fuera, no los claro. está cogiendo. ¿Y eso lo puedes ajustar tú manualmente, además de con el código ese que aparece? O... Sí, bueno, hay varias formas. La primera es, antes de hacer nada de tablas dinámicas, es decir, a ver, hay un comando muy sencillo que es control E. Yo me pongo encima de mi lista de datos y le doy control E y fíjate que me selecciona, ¿vale? Me selecciona mis datos. Y yo me voy ahora al final, veo que hay datos que no están seleccionados, ¿vale? Esto también me influye a la hora de los filtros. Cuando nosotros hacemos filtros, ¿vale? Si yo pongo filtros aquí, y le digo, a ver, por ejemplo, ordéname esto de mayor a menor, ¿vale? O de menor a mayor. Si nos vamos al final, vemos que esto no me lo ha ordenado. ¿Por qué no me lo ha ordenado? Porque no lo ha cogido, no lo considera parte de la información que tiene que ordenar. Las filas en blanco y las columnas en blanco generan como una ruptura en la información. Quiere decir que mi filtro no está cogiendo toda la información, está cogiendo solamente hasta aquí. Una fila en blanco provoca una ruptura. Por lo tanto, para Excel, la información que hay desde aquí hacia arriba es una y la información que hay aquí es otra totalmente distinta. Por eso no lo está cogiendo. Entonces, es simplemente acordarse de ponerme encima de cualquier celda, darle control E y fíjate que me selecciona solo hasta aquí. Pues me tengo que dar cuenta, pues es que hay una fila completamente en blanco, pues esto lo tengo que eliminar. Cojo la fila, la elimino y ahora si vuelvo a hacer lo mismo y le doy control E, pues veo que ya está cogiendo todos los datos. Ahora, cuando me vaya y cree la tabla dinámica, estoy seguro de que mi tabla dinámica va a coger todos los datos. ¿Vale? Ya, genial. Claro. Simplemente una cuestión de que es muchas veces las cosas se hacen por estética, es decir, pues hay gente que no sé por qué, pues se inserta una fila en blanco, pues para luego, no sé, tener la información diferenciada o algo. Pero eso en realidad en una lista de datos es un problema, porque si se crea una fila en blanco, se genera una ruptura, ¿vale? Y entonces luego tengo que acordarme, hombre, si me voy a la tabla dinámica, la creo y me doy cuenta aquí y le digo, no, que no tiene que llegar solo hasta la fila 50, que tiene que llegar hasta la 64. Pues cojo aquí y lo modifico, pues funcionaría exactamente igual, pero ya tengo que estar
pendiente de esto. Y Normalmente, esa fila en blanco, además de cortar la selección de datos, ¿te perjudica de alguna otra manera? Porque, lo único que me va a perjudicar es que cuando le dé a aceptar y aquí le dé conductor, ¿vale? Por ejemplo, me lleve aquí, bueno, en este caso no lo está cogiendo, no. No me va a perjudicar en mucho. Como mucho me perjudicaría, no, en una tabla dinámica no me va a perjudicar. Pensaba que a lo mejor cuando me llevo conductor aquí podría aparecer aquí en blanco o vacío o algo así, como si hubiese un conductor que no sabemos el nombre, pero no me lo está cogiendo. claro, nunca había tenido, o sea, no sabía esto, vamos, de que las filas en blanco te cortaban los datos. Y claro, si tienes muchísimos datos, a lo mejor te cuesta encontrar las filas en blanco. ¿O hay alguna manera de encontrar las filas en blanco? ¿Algún Sí, hay, comando? hay alguna forma, por ejemplo, hay formas de esto controlarlo. Por ejemplo, voy a insertar aquí varias filas en blanco, ¿vale? Inserto otra fila en blanco, inserto por aquí otra fila en blanco. Una forma, por ejemplo, de controlarlo es, a ver, un campo que es obligatorio prácticamente es que me ponga la fecha de la avería. Entonces yo puedo seleccionar toda esta columna, ¿vale? Y yo sé que este campo, normalmente en una lista de datos, siempre hay una columna que siempre tiene que estar rellena. Pues yo qué sé, el código de la factura, el NIF, el código de empleado, siempre hay una columna que siempre tiene que estar rellena. Por ejemplo, en esta lista de datos, pues yo creo que o bien la fecha tiene que estar siempre rellena porque una avería ha tenido lugar en una fecha determinada, o el conductor. El conductor, siempre tengo que saber el conductor que ha tenido la avería. Sería bastante raro no saber qué conductor ha tenido una avería. Entonces, cualquiera de las dos columnas me podría servir. Yo las selecciono toda la columna y luego hay aquí en buscar y seleccionar una opción muy útil que es ir a especial y decirle que me coja las celdas en blanco. Ajá. Esto va a hacer que me seleccione todas las celdas en blanco, ¿veis? Donde yo he creado una fila. Ahora me puedo poner encima de ella, decirle que la elimine y que elimine toda la fila. Y al eliminar toda la fila, pues ya he eliminado todas las filas en blanco que hay en mi lista de datos. Pues genial. ¿Vale? Sí, Sería porque una es que forma más de evitarlo. a veces a lo mejor no la ves si tienes muchos datos, sí. O sea, que Claro. tener una herramienta ahí está bien. Sí, 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 pues es totalmente normal. Hay veces que los libros de las hojas de cálculo de Excel tienen 100.000 filas o 50.000 filas, ¿no? Ir recorriéndose todo para ver si hay filas en blanco o no puede suponer bastante trabajo y de esta forma, pues como ves, se hace en 5 segundos, eliminas todas las filas. Eso sí, tienes que tener una columna que siempre tenga que estar rellena, pero eso es muy habitual también en Excel, el tener siempre una columna que obligatoriamente tenga que estar rellena. Claro, claro, porque puede ser que simplemente, claro, o sea, ese dato no hace falta que esté, ¿no? O sea, Claro, directamente. por ejemplo, a lo mejor que el tipo de avería sea mecánica de frenos, pues a lo mejor no sé, porque una avería puede ser de distintos tipos. Entonces, pues aquí a lo mejor no se sabe de qué tipo ha sido la avería, pero sí que sabemos cuándo ha sido la avería y Ya. quién ha sido el conductor que ha sufrido la avería. Entonces, es como te digo, por ejemplo, en un fichero donde tengamos, por ejemplo, ese personal, por ejemplo, el típico de personal, pues tenemos el NIF de la persona, la delegación donde trabaja, el apellido, el nombre, el departamento, el sexo. Pues hay campos que aquí, pues a lo mejor puedo no saberlos, pero otros que si tengo que llevar un registro de las personas de mi empresa son prácticamente obligatorios. Si voy a introducir una persona, pues el NIF es obligatorio prácticamente. El nombre de esa persona es obligatorio. Toda persona tiene que tener un nombre o tiene un nombre. Otra cosa es que pueda tener o no segundo apellido, pero nombre, no conozco nadie que no tenga nombre. A eso me refiero con que hay campos que siempre tienen que estar rellenos y si no lo están, es un error de consistencia. Claro. Otra cosa que vi antes que no me quedó muy claro, cuando creaste la tabla dinámica, vi que aparecía ahí como una matriz en la cual tú elegías, ¿no? Diferentes Sí, cosas para luego que te cree la tabla dinámica. Si eso pudieras, es. esa matriz, o sea, y ahí veo que pones, claro, explícanosla un poco porque no me queda del todo claro eso. Bueno, es que esto no, o sea, una tabla dinámica puede parecer, a ver, tiene su teoría, ¿vale? Es decir,
aquí de lo que se trata es de que aquí nos aparecen los campos que tenemos en nuestra lista de datos. Si te fijas, esta fecha, conductor, lugar, tipo de vehículo, son justamente todas estas cabeceras: fecha, conductor, lugar, tipo de vehículo, tipo de avería. Entonces, la tabla dinámica consiste en que yo ahora tengo que jugar con mis campos y llevarlos a un área determinada. Dependiendo de a qué área lleve cada campo, mi tabla dinámica va a adquirir una forma u otra, me va a dar una información u otra, ¿vale? Por ejemplo, este área, cuando yo me llevo un campo aquí, me sirve para crear filtros, ¿vale? Veis que cuando me llevo un campo, yo ahora aquí podría desplegar esto y decir, no quiero que me cojas todos los datos de todos los conductores. Yo solo quiero tener en cuenta a Abascal, Antón, Vandrés y Barrancos, solo a estos. Entonces, toda la información que me da la tabla dinámica estará condicionada por esta información, ¿vale? Si me llevo este campo, por ejemplo, a las filas, en vez de al área de filtros, pues hará otra cosa. Lo que hace cuando me lo llevo a las filas es mostrarme una sola vez cada elemento que se encuentre en esa columna. La columna es conductor, ¿no? Sí. Pues si yo me voy a averías, la columna conductor, ¿qué posibles valores voy a tener en la columna conductor? Da igual que Blasco esté 24 veces, solo lo voy a ver una. Me va a mostrar los posibles valores que me voy a encontrar. Es decir, me va a mostrar justamente esta información, ¿vale? Esta información. Los posibles valores que me voy a encontrar, ¿vale? Y solo los voy a ver una vez. Da igual que Blasco lo tenga una o 100 veces, solo lo veo una. Da igual que Abascal lo tenga una o 400, solo lo veo una. Eso sí, lo tengo que tener al menos una, ¿vale? Porque si no lo tengo ninguna vez, no me lo muestra, ¿vale? Entonces, eso es lo que haría si me lo llevo a las filas. Si me lo llevo a las columnas, hace exactamente lo mismo, pero en vez de ponérmelo en las filas, me lo pone en las columnas. Me muestra los posibles valores que me voy a encontrar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que el conductor me lo llevo a las filas y, por ejemplo, el tipo de avería me lo llevo a las columnas, pues el tipo de avería, ¿qué es lo que me hace? Me muestra los posibles valores que me voy a encontrar. ¿Qué posibles tipos de averías tengo? Pues eléctrica, frenos y mecánica. Si me voy aquí y voy a tipo de avería, eléctrica, frenos y mecánica, ¿vale? Pues justamente lo que me ha puesto aquí, eléctrica, frenos y mecánica, ¿no? Si además le digo, claro, porque esto no me está mostrando ninguna información. Ahora, este área es el que realmente define qué tipo de información voy a ver. Si, por ejemplo, quiero ver cuántas averías ha tenido Abascal, que sean eléctricas, que sean que sea de frenos o que sea mecánica, pues lo que hago es llevarme un campo y que cuente, ¿vale? Lo que quiero es que me cuente, ¿vale? Entonces, veré que Abascal, de sus 4 averías, 3 han sido mecánicas, una de frenos y ninguna eléctrica. Qué bueno. ¿Vale? Es decir, luego las tablas dinámicas, pues esta es de alguna forma la información más básica. Luego hay muchísimas más herramientas aquí que puedo hacer muchísimas más cosas, cambiar el diseño, cambiar la forma. Pero sí, no, ya veo que tiene mucha amiga esto. Claro, las tablas dinámicas, yo normalmente cuando doy un curso solo de tablas dinámicas, para explicar absolutamente todo de las tablas dinámicas, pues son más o menos entre 5 y 6 horas de teoría y práctica, ¿vale? 5 o 6 horas para explicarlo prácticamente todo. Por ahora ya es un avance saber que existe y que sirve. Claro. ¿Y qué otras cosas te suelen pedir en los cursos? Además de tablas dinámicas. Una que se utiliza muchísimo es esta, por ejemplo, que ya hemos utilizado, la de los filtros. Esto que se llama autofiltros, ¿vale? Yo creo que de lo primero que se conoce de Excel y que se utiliza en Excel. Yo creo que esto lo conoce casi todo el mundo que utiliza Excel de forma frecuente, lo utiliza muchísimo. Es una herramienta que me permite filtrar la información y que de una forma muy rápida, pues como ves, simplemente sabiendo que está en la pestaña de datos, se activa y se desactiva, ¿vale? Y luego me permite extraer información de una forma muy rápida. Pues yo que sé, ¿cuántas averías son eléctricas? Pues le digo aquí que solo quiero ver las que sean eléctricas y ya tengo que eléctricas, me dice que son 13 de 62. Pues 13 averías eléctricas de 62, que es el total. Pues vale, quito los filtros. Ahora, quiero saber cuántas averías ha tenido
pues Barranco, por ejemplo, este conductor, pues Barranco solo ha tenido una, ¿vale? Pues me sirve para filtrar la información y yo poder ver pues distintos datos. Por ejemplo, si me voy a una lista de datos, la típica de personal, que a lo mejor esa de averías no nos da mucho juego, pero la típica de personal que la podemos conocer todos, pues no sé, por ejemplo, cuántas personas trabajan en la delegación 22 Norte o 53 Sur. Pues me voy a los datos, activo los filtros y le digo, a ver, quiero ver los que sean de la delegación 22 Norte y 22 Sur, ¿vale? Y me dicen, pues en esa delegación trabajan 117 personas de las 142 en total, ¿vale? Es decir, y por ejemplo, querría saber, pues de todos esos, además, ¿cuántos son hombres? Pues hombres son 47. ¿Y cuántas son mujeres? Pues mujeres son 70. ¿Vale? Es decir, los autofiltros me permiten filtrar la información y pues sacar conclusiones o ver la información que me pueda interesar. Esta es, yo creo que la herramienta que todos los que utilizan Excel de forma frecuente más conocen y más utilizan. Lo que pasa es que luego cuando conocen las tablas dinámicas, este tipo de cosas, pues me las da de una forma más rápida porque, claro, como si yo quiero saber, por ejemplo, las personas que trabajan en cada delegación, lo que te comentaba antes, pues tendría que ir a ver 22 Norte. ¿Cuántos trabajan en 22 Norte? 58. ¿Y qué hago esto? ¿Me lo apunto en un papel? Porque ahora quiero saber cuántas trabajan en 22 Sur y 22 Sur son 12. Claro, y ahora quiero saber cuántas trabajan en 53 Norte, que son 10. ¿Vale? Pues lo que me hace la tabla dinámica es justamente lo mismo, pero de una forma mucho más rápida. Yo llevo la delegación aquí, me llevo el mismo campo incluso aquí que cuente y ya sé que en 22 Norte hay 96, en 22 Sur 21, en 53 Norte 16 y en 53 Sur 9. Ya lo tengo. No tengo que estar filtrando por cada delegación. Ya, O sea, sí. la tabla dinámica es como si dijéramos una forma más avanzada de extraer información. Los filtros nos vienen muy bien pues, para ver el bruto de la información, porque obviamente aquí no estoy viendo quiénes trabajan en la delegación 22 Norte. No sé si es Sara, si es Pedro, si es Juan, yo solo sé el número. ¿Vale? Con los filtros consigo ver las personas, es decir, ¿quién trabaja en la delegación 22 Norte? Pues Alán, Ana, Roger, Bernardo, Gonzalo, Alonso, todas estas personas que son las 96. Las 96 que me está diciendo aquí, pero aquí no sé quiénes son. Aquí sí. Y con la tabla dinámica estás creando una nueva tabla también, ¿no? O sea, estás creando como un nuevo documento que luego puedes tener ahí guardado o como... Sí, claro. De hecho, lo que se hace muchas veces es tener varias tablas dinámicas puestas unas al lado de las otras. Por ejemplo, que aquí tengo la información de cuántas personas trabajan en cada departamento. Pues también puedo crearme otra tabla dinámica, pero en este caso le digo que la quiero al lado de esta, ¿vale? Por ejemplo, debajo, ¿vale? Ajá. Y aquí veo otra información. Pues no sé, por ejemplo, cuántos hombres y mujeres hay en la empresa, ¿vale? Por ejemplo, hombres y mujeres, y ese mismo campo me lo llevo aquí para que cuente. ¿Vale? Pues ya tengo que en mi empresa tengo 96 personas en la delegación 22 Norte, 21 en 22 Sur, y así sucesivamente. Tengo 56 hombres, tengo 86 mujeres. ¿Que quiero ver otra información por aquí abajo o por aquí a la derecha? Pues creo otra tabla dinámica. ¿Vale? Esto nos sirve en las empresas ¿para qué? Pues para crearme una hoja de cálculo en la que puedo ver mucha información de un solo vistazo. Claro. Y después analizo esa información. Y puedes sacar gráficas también, claro. Se pueden sacar gráficos, efectivamente. Sacar un gráfico de una tabla dinámica es muy sencillo. Simplemente me voy a la tabla dinámica, le digo que quiero un gráfico, por ejemplo, este de barras, le doy a aceptar y ya tengo el gráfico. Ya tengo aquí el gráfico. Tengo cuántas personas trabajan en la delegación 22 Norte, 22 Sur, 53 Norte, 53 Sur. ¿Que quiero un gráfico también de cuántos hombres y cuántas mujeres? Pues activo esta tabla dinámica, me voy a la tabla dinámica, le digo que quiero un gráfico también de barras, ¿vale? Y lo pongo aquí. Y ya tengo el gráfico de las personas que hay en cada delegación, cuántos hombres y cuántas mujeres,
¿Que quiero más información? Pues voy añadiendo mi tabla dinámica, voy añadiendo mi gráfico. Lo bueno de los gráficos es que en cuanto cambia la información de la tabla dinámica, por ejemplo, les digo aquí, no quiero que me des todas las delegaciones, solo quiero 22 norte y 22 sur. Pues automáticamente me cambia el gráfico. Ajá, qué bueno. Oye, pues está genial. Y además de esto, de tablas dinámicas y filtros, o sea, para poder yo decir que domino, aunque sea un 70% de Excel, ¿qué más necesitaría mirar? Pues mira, las herramientas que yo considero que son de alguna forma básicas para dominar Excel a un 70% son validación de datos, que más o menos ya la hemos visto, aunque luego se puede complicar con listas desplegables dependientes, pero bueno, validación de datos, que es para controlar lo que pongan en una celda. Formato condicional. El formato condicional es muy útil porque simplemente un ejemplo. Fíjate, si me interesara, por ejemplo, saber si hay un NIF duplicado, ¿vale? Es algo muy habitual en una empresa. Quiero saber si hay un elemento duplicado, ¿vale? Pues el formato condicional, yo puedo hacer esto. Selecciono toda la columna, me voy a inicio y le digo formato condicional y quiero valores duplicados. Y los valores duplicados me los pones, pues venga, en rojo, ¿vale? Aquí podemos cambiar los formatos o poner el formato personalizado y poner el relleno que yo quiera, verde, rojo, naranja, pues por ejemplo naranja, ¿vale? Pues automáticamente ya sé que este NIF está duplicado porque está ¿Pero coloreado. por qué es un error o por qué está duplicado? Bueno, eso ya es algo que tendremos que ver. Por ahora está duplicado. Ahora quiero ver cuál es el otro. Hombre, puedo ir bajando hasta que al final lo encuentro. El formato condicional al asignarle un color también es muy útil a la hora de filtrar, porque yo ahora puedo ir al filtro y le digo, fíltrame por color. Solo quiero los que tengan este color. Y me muestra los primeros, los que tengan ese color, que en este caso quiere decir que el NIF está duplicado. Pues vemos que una es Karina y otra es Iris. Son personas totalmente distintas, ¿vale? Entonces, esto debe ser un error. Alguien al teclear el NIF de una persona se ha equivocado, o bien en una o bien en otra, o a lo mejor en las dos. Pues esto ya tengo que contactar con el departamento de personal o llamar a Karina o llamar a Iris, oye, ¿cuál es tu NIF? Tengo que comprobarlo para ver cuál es el correcto y cuál no es el correcto. Pero, como ves, es una forma muy rápida de detectar elementos duplicados. Esto se hace, el formato condicional se utiliza para muchísimas cosas, ¿vale? Por ejemplo, me interesa saber la gente que lleva más de 3 años en la empresa, ¿vale? Y que esté en verde, ¿vale? Pues yo lo que hago, lo que se hace es seleccionar las celdas que quiero aplicar el formato condicional y una vez que están seleccionadas le digo, a ver, me vas a resaltar aquellas que estén, perdón, no que estén entre, sería en este caso que sean mayores que no, menores, perdón, menor que 3 años. Lo que me interesa es ver lo que me interesa es ver las personas que estén más de 3 años, lleven más de 3 años en la empresa. Pues entonces, en este caso, es mayor que 2,9, por ejemplo, para que me coja el 3, porque si no, no me cogería el 3. 2,99. Le decimos que esto me lo ponga en verde, le damos a aceptar, pues todas estas personas que llevan más de 3 años en la empresa, me las pone en verde. ¿Que quiero ver en rojo aquellas que llevan menos de 3 años? Pues le digo menor que, ¿vale? Menor que 3, ¿vale? Pues que me los ponga en rojo. Pues ya tengo en un color distinto y puedo identificar de una forma más rápida si una persona lleva más de 3 años en la empresa o menos de 3 años, ¿vale? Entonces, el formato condicional nos sirve simplemente para que nuestra vista vaya No, a esto ciertos me sitios. parece súper útil porque yo creo que esto lo he hecho un montón de veces yo manualmente, o sea, Claro, de ir yo señalando cosas y que lo podía haber hecho así y claro, no tenía ni idea. lo bueno que tiene el formato condicional es que de repente dicen, oye, que no, que nos hemos equivocado, que Francisco Aranguren no lleva 11 años en la empresa, lleva solo 2, ¿vale? Pues le pongo un 2, le doy al enter y automáticamente está en rojo. ¿Por Claro, qué? Porque ahora no cumple la regla que yo le he dicho. Ya no lleva más de 3 años, lleva 2 y le he dicho que aquellos que lleven menos de 3 años me los ponga en rojo. Entonces eso lo hace automáticamente, esto es ¿vale? súper Entonces, útil, genial.
Entonces, validación de datos, formato condicional, son dos herramientas imprescindibles en Excel. Luego, utilizar correctamente los autofiltros, otra herramienta imprescindible en Excel. Las tablas dinámicas, aquí ya depende del trabajo de cada persona. Si una persona tiene que analizar la información y necesita saber cuántas personas trabajan en un departamento, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos ganan más, cuántos están en este tramo de salario o en este otro. Es decir, si tienen que analizar la información, las tablas dinámicas es una herramienta que les viene muy bien. Si son personas que no tienen que analizar la información, pues las tablas dinámicas no les aportará nada, porque no tienen que analizar esa información, ¿vale? Pero las tablas dinámicas se utilizan muchísimo, muchísimo en Excel en las empresas. Y luego, otra cosa que es imprescindible en Excel, aunque mucha gente sea reticente, son las fórmulas, ¿vale? En Excel se utilizan muchísimo las fórmulas, las típicas funciones, el buscar V, el sí, el sí.error, el sumar.sí, la suma, las fórmulas, lo que se pone dentro de las celdas, en este caso en esta lista de datos, no hay ninguna fórmula, ¿vale? Pues si, por ejemplo, bueno, me fuera a la otra de las piezas, ¿vale? Este que teníamos de las piezas, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, tengo el coste de las piezas y el coste de la mano de obra, pero no tengo un coste total, no sé cuánto ha costado en total una Ya. avería, ¿vale? Eso sí que lo he Sí, usado, o sea, lo de hacer sumas a mí también medias, porque para calcular notas, por ejemplo, usar claro, medias y efectivamente. cosas así lo he hecho. Eso es. Entonces, lo que son las funciones de Excel, lo que aparece cuando empezamos a escribir y me aparece ahí una lista de funciones, que la más típica es la suma, ¿vale? Que esta la conocerá todo el mundo que trabaja de forma más o menos habitual en Excel, pues la función suma la tiene súper conocida, ¿vale? Pero las fórmulas en general en Excel también son muy necesarias. ¿Por qué? Porque las fórmulas nos ayudan a rellenar la información que necesitamos, ¿vale? Si yo aquí necesito saber cuánto, cuánto ha costado esta avería, ¿vale? ¿Qué hago? Mentalmente, cada vez que vea esto, tengo que sumar 48 y 107, pues no tendría ningún sentido. Lo que hago es crearme aquí una columna que se llame coste total, le digo que esto es igual a esto más esto es una fórmula, en este caso muy sencilla, pues ya tengo la fórmula ahí. Esto cojo ahora y lo copio hacia abajo y ya tengo un campo que es el coste total con la suma de cada avería. ¿Vale? Esta fórmula es de las más sencillas que se pueden hacer en Excel, pero hay otras fórmulas que son mucho más complejas, ¿vale? Por ejemplo, para saber la edad de una persona o para saber, suponiendo que estamos trabajando en un almacén y me hacen un pedido tal fecha y yo lo sirvo a los 7 días, pues quiero saber en qué fecha tengo que lanzar ese pedido, ¿vale? Pues sumarle tanto tiempo a una fecha, pues sería también una fórmula, ¿vale? O la edad de una persona. En este caso que teníamos aquí una lista de datos de personas, ¿vale? Con la fecha de nacimiento, creo que estaba por aquí, la fecha de nacimiento, exacto. Claro, si yo quiero saber la edad de esta persona, ¿cómo lo puedo saber? Para cada persona me tengo que estar poniendo a calcular esto mentalmente. Pues no, ¿qué tengo que hacer? Crearme aquí una columna. Pues en este caso ya no es tan sencilla. Yo tengo que hacer una fórmula que sea a la fecha de hoy, por ejemplo, le resto la fecha de su nacimiento, ¿vale? ¿Esto qué me va a decir? El número de días, ¿vale? Bueno, me lo pone en formato de fecha, pero en realidad estos serían los días que lleva viviendo esta persona. Claro, ver la edad en días no es lo más habitual, ¿no? Ya. Claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a esta fórmula lo que tengo que hacer es que a toda ella la tengo que dividir por 365,25 días. ¿Vale? Pues ya sé que esta persona tiene 54,8 años. ¿Vale? Si ahora esto lo copio hacia abajo. Lo podrías redondear hacia abajo, como Bueno, quitando los decimales para que quede 54 claro, años. sí, sí, efectivamente, se podrían quitar los decimales y ya lo tengo, 55 años, bueno, aunque en realidad, Te lo redondea para arriba. claro, sí, no, pero hay funciones que también puedo redondear hacia arriba. Si yo esto cojo y le digo, hay una función, la antepongo, fíjate que la antepongo a la fórmula y le digo, tienes que utilizar redondear punto más, ¿vale? Sería esta, redondear punto más y toda la fórmula que te he puesto. Ahí va.
Espera, que me falta algún argumento. Redondear punto más. Ah, vale. Y número de decimales le tengo que poner aquí. Aquí. 0. A ver si he puesto bien los paréntesis. No, no he puesto bien los paréntesis. 0 decimales. Ahí va. A ver. Estos paréntesis se van con estos. Este es el problema. Ah, claro. Es que aquí está. Esto está bien. Espera. Esto es un problema de paréntesis. Voy a ir para atrás. Vale. Esto sería redondear punto más, que sería esta. Y ahora aquí le tengo que decir que 0 decimales. Aquí me falla algo con esta función. Número. Joder, pues sería esto. El número sería este número, que esto me da un número, y el número de decimales, 0 decimales. Lo que pasa es que tienes, espera. tienes la otra en el medio, claro, ¿no? O sea, tienes que combinar las dos fórmulas. Voy a hacer una cosa, lo voy a poner aquí. Le digo que esto. Vale. Claro. ¿Ves? Sería Sí, esto. sí. Sí, 55 años. 61, claro. ¿Veis que esto me lo redondea más? Esto en realidad se debería de poder poner. Ah, vale, ya sé lo que ha pasado. Fijaros que aquí no sé por qué me ha dejado un paréntesis aquí al principio. Pues son de estas cosas que te rompes la cabeza. Redondear punto más. Abro paréntesis para meter el número, pongo el argumento y cierro paréntesis. Oh. Bueno, pues no sé por qué. Redondear punto más. Pues aquí falla algo con los paréntesis y no sé el qué. Ah, vale, espera. Ah, no, claro, no. Buah. Es que no falta el paréntesis, esto estaba bien. Redondear punto más. Claro, y es que le falta un paréntesis aquí porque he asumido que el otro estaba bien. Ahora, ya está. Vale, ¿veis? Eso ya no hace falta. Ya tengo la edad redondeando hacia arriba. Genial. Vale, que en realidad habría que redondear hacia abajo. Sí, es lo más habitual, porque nos queremos siempre quitar años. O sea, que eso es. Entonces, aunque te falte un día para tu cumpleaños, sigues teniendo 54, ¿no? Si te parece 54,99, no tienes 55, tienes 54. Claro. Entonces, habría que utilizar el redondear punto menos, ¿vale? Para que aparezca 54 y no 55, ¿vale? Aunque esto en realidad sea un 54,80 o 54,90. Todavía no tengo 55 años. Claro, ¿vale? es la Entonces, costumbre que tenemos de autoengañarnos un poquito. Eso es. Pero veis, Excel me lo permite prácticamente todo. Hay una función que es redondear hacia arriba y otra que es redondear hacia abajo. Entonces, que yo necesito redondear hacia arriba, pues utilizo redondear punto más. Que necesito redondear hacia abajo, pues redondear punto menos. ¿Vale? Pero este es el problema de las fórmulas. El problema de las fórmulas es que necesitas tener bastante más conocimiento de las funciones que existen, si me pueden servir, si no me pueden servir, cómo Sí, ¿no? tengo que utilizar las Y hay fórmulas. una sintaxis ahí que es un Exacto. poco casi programar. Claro, que esa es otra parte de Excel, ¿vale? Lo de programar, porque en Excel también se puede hacer programación, pero eso ya es otro mundo. Cuando las herramientas que nosotros tenemos, las funciones que nosotros tenemos, lo que sabemos se nos queda corto, pues luego tenemos el mundo de la programación. En Excel se pueden hacer auténticas maravillas programando y programas a medidas, ¿vale? Esto es un poco lo que en muchas empresas también se hace y es lo ideal. Es, a ver, si una persona está tardando X tiempo todos los días de su vida en hacer algo que es muy mecánico, que es siempre lo mismo, pues a lo mejor, oye, me interesa contratar a un programador que haga esa rutina, la programe, me cree una macro, me cree un programa, le pago X dinero, pero esa persona ya no va a tener que perder todo ese tiempo. Aprieta un botón y ya está hecho. Ya. Es decir, muchas veces con Excel lo que hay que parar un poco es a pensar cuánto tiempo estoy empleando en hacer mi trabajo y cómo podría automatizarlo o mejorarlo
para yo poder dedicarme a otras cosas, ¿vale? Entonces, el mundo de la programación es otro mundo en Excel que, claro, como todo, pues hay veces que necesitas perder un poco de tiempo para conocerlo, para ver si me va a servir, y muchas de las ventajas que tiene hacer cursos de Excel es que, bueno, cuanto más conoces de la herramienta, si conoces un poquitín también de programación, la gente se empieza a plantear, oye, pues es que a lo mejor esto nos interesaría hacer un pequeño desarrollo, un pequeño programa que nos ahorre todo este tiempo que estamos tardando todos los días en hacer todos estos pasos, que siempre tenemos que hacer los mismos pasos. Pues oye, si yo creo un programa que todos esos pasos me los hace apretando un botón, pues es tiempo que me he quitado de encima y lo puedo dedicar a otra cosa. Ya, desde luego. Desde luego, yo ya te digo que voy a ahorrar bastante tiempo a partir de hoy en varias cosas que he visto de las que se ha explicado. Y nos estamos quedando sin tiempo, pero te quería preguntar, antes de terminar, ¿qué diferencias hay con el nuevo Excel de Office 365? De Office 365. Bueno, pues que en el Excel que tenemos de Office 365 tenemos la última versión de Excel. Cuando sale una nueva función, tenemos lo último de Microsoft. Entonces, pues por ejemplo, si alguien está trabajando con Excel 2010, con Excel 2013, con Excel 2016, estará utilizando todavía el Buscar V, ¿vale? Y de hecho, bueno, el Buscar V, que es una de las funciones más utilizadas en Excel para buscar información en otras listas de datos, en otros ficheros de Excel, y recuperarla aquí en otra columnita que yo me cree, pues utilizarán el Buscar V. De hecho, si ponemos Buscar V, pues veremos que lo tenemos aquí, ¿vale? Pero el Buscar V tiene una serie de limitaciones, y cuando digo el Buscar V, no solamente me estoy refiriendo al Buscar V, sino a otras funciones. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo Buscar X, que es la versión mejorada del Buscar V. Pues una de las ventajas que tenemos con Office 365 es que vamos a tener siempre la última versión de Excel. Y no solo de Excel, de cualquier paquete de programa que viene en Microsoft, Word, PowerPoint, ¿vale? Entonces, vamos a tener la última versión. Y luego, que además en Office 365 se ha potenciado muchísimo el compartir datos, el compartir ficheros. Entonces, antes con otras versiones de Excel, si yo quería compartir mi fichero con otras personas en tiempo real, es decir, yo poner este fichero en la nube, en OneDrive, que es parte también de Office 365, y que todas las personas de mi departamento puedan acceder a él a la vez que yo estoy también trabajando. Entonces, todo esto se hace aquí con un iconito que es compartir. Yo compartiría mi fichero con ciertas personas y todas esas personas podrían estar trabajando a la vez en el mismo fichero, ¿vale? Es decir, las ventajas que tiene la versión de Office 365 de Excel en concreto y de cualquier paquete de Office en general es que todo está integrado. Todo está integrado en la nube y que tiene muchísimas más funcionalidades, como puede ser pues, el compartir la información, ¿vale? Y luego la ventaja también más evidente, pues que tenemos siempre la última versión. Ya, porque está, claro, al estar en la nube, ¿no? Está siempre actualizado. Y bueno, la política de Microsoft es que como se está pagando una cuota mensual, pues tienes derecho siempre a las últimas versiones. Cuando Claro. hay una actualización o una nueva versión, automáticamente, si tú tienes Office 365, automáticamente se te actualiza, ¿vale? Si alguien ha comprado el paquete el 2010, que ya tiene unos cuantos años, o el 2013 o el 2016, o el 2016, o el 2019 creo que también se puede comprar por separado, ese no lo sé. Pues claro, solo tiene ese paquete, ¿vale? No tiene las últimas versiones. Entonces, bueno, luego se pueden generar una serie de incompatibilidades. Si yo imagínate que, por ejemplo, estoy trabajando con Office 365 y utilizo la función buscar X, ¿vale? Que es esta, que es la nueva. ¿Qué pasa si yo le mando este fichero a una persona que no tiene Office 365, que no tiene el Excel de Office 365? Pues que no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene esta función. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno, puede generar algún pequeño problema, pero
simplemente por no tener la última versión. ¿Vale? Pero vamos, en concreto, pues por ejemplo, buscar X soluciona muchos problemas que tenía el buscar V, que es yo creo que de largo una de las funciones más utilizadas en Excel. Pues la verdad que se me quedan muchas preguntas por hacerte, Jaime, porque según me has ido explicando cosas, me surgen cosas que me gustaría preguntarte. Pero bueno, en esta horita la verdad que hemos sacado mucho contenido, ¿eh? Sí. Y nada, pues habrá que hacer otro dentro de no mucho, a lo mejor un mes o así. Pues Y sí. pues nada, muchas Bueno, gracias. lo que tiene es un programa que se utiliza muchísimo y que es muy completo. Entonces, bueno, pues tiene infinidad de cosas. Es Desde muy, luego. La verdad que muy sí. bien. Pues yo creo que esto nos va a ayudar mucho a la gente como yo, que seguro que hay bastantes, que tienen muchas cosas que mejorar todavía. Y que nada, muchas gracias, Jaime. Nada, Y, gracias a ti, Agustín. y hasta pronto, hasta otra de estas. Perfecto. Venga, hasta luego. Un abrazo. Saludos. Chao.